¿cierto? La memoria y poder. Listo. Entonces ahí estamos grabando. Muy buenas tardes a todos, o días como corresponda. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación de parte de la red de huella de carbono de ALPA. Yo voy a tener el gusto de moderar esta presentación, y para empezar esta moderación quisiera entonces introducirles a quién va a ser nuestro presentador, Jacobo Arango. Jacobo es nacido en Manizales, en Colombia. Su formación a nivel de pregrado fue en biología, la cual obtuvo en la Universidad Pontificia Javeriana. Posteriormente obtuvo un doctorado en biología celular y en el tema de componentes nutricionales de las plantas en la Universidad de Freiburg, en Alemania. Después de terminar su doctorado, hizo un postdoctorado en la Universidad del Estado de Michigan. Y a partir del año 2012 se vinculó a CIAT, ¿cierto? Su investigación científica ha estado enfocada en entender cuáles son estas interacciones entre suelo, forraje y los animales en busca de mejores y más eficientes usos de nutrientes, con un interés muy especial en el tema de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los sistemas de producción. Jacobo ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas, digamos que desde el año 2010, y en este momento Jacobo coordina el Laboratorio de Calidad de Forrajes y Nutrición Animal de CIAT, a la par que ha estado liderando el proyecto Livestock Plus, que es un proyecto financiado por CICAPS y que tiene como propósito identificar propuestas de baja emisión para el sector ganadero de América Latina. Adicionalmente, Jacobo en este momento es autor principal, capítulo 3 del próximo reporte del IPCC que se está trabajando en el tema de rutas de mitigación compatibles con objetivos de largo plazo. El día de hoy, Jacobo nos va a hacer una presentación con el tema avances en el entendimiento de la inhibición biológica de la nitrificación en praderas tropicales, un tema de gran importancia, y no solamente para la red de huella de carbono, sino para otras redes. La red de pastos y forrajes tiene mucho interés en este tema también. Entonces, no habiendo más sino agradecerle a Jacobo por el tiempo tomado para hacer esta presentación. Los dejo con Jacobo para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias, Jacobo, bienvenido. Perfecto, Rolando. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahí no estoy seguro que estén viendo mi diapositiva en la pantalla completa, lo cual es una lástima. No sé cómo lo estarán viendo, si así lo ven bien, y procedo o me De indican, por momento favor. yo no estoy viendo tu presentación, Jacobo. No sé ¿No? si... No. A ver. Mm, ¿Estás presentando, Jacobo? Aquí estoy intentándolo otra vez. Ok, perfecto. Ahí estamos viendo tu presentación, Jacobo. Adelante. Ahí como lo ven. Muy bien, estás en una... Ahí está perfecto. Perfecto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, no, pues muchas gracias, Rolando, por la introducción, y a todos, pues, los colegas de la red por la invitación. La idea es comentarles los avances que hemos hecho en los últimos años en una característica que se llama inhibición biológica de la nitrificación en pasturas tropicales. Para algunos seguramente este tema les es familiar, y para otros pues voy a de todos modos a explicarlo, o sea que no hay problema. Vale la pena, bueno, entremos en materia. Ahí sí pasó la diapositiva. Sí, Sí, señor. Bueno, perfecto.
Entonces, de pronto, simplemente como introducción, y para los que conocen, digamos, al CIAT, pues desde hace décadas, solo mencionar que recientemente, hace un par de años, el CIAT se unió con otro centro de la misma red del CGIAR que se llama Bioversity y se formó lo que es la Alianza Bioversity CIAT o ABC por sus iniciales. Pero pues en esencia solo es lo mismo, o sea, solo lo menciono por si algunos han he escuchado que ha habido un cambio de nombre y de pronto para evitar confusiones, simplemente pues eh, para que no se confundan con ese tema. Eh, Como lo dijo Rolando, yo pertenezco al programa de forrajes tropicales y y hacemos investigación específicamente en ganadería y nuestro punto de entrada pues son los forrajes tropicales. Aquí en la red hay pues científicos predecesores míos súper importantes y reconocidos como el doctor Lascano, el doctor Rao, el doctor Vera, otros pues que seguramente saben mucho más de forrajes que yo. Y la idea es mostrarles algunos de los avances que hemos hecho en la última década, sobre todo en este tema de la inhibición biológica de la nitrificación, que fue un tema, entre comillas, que heredé del doctor Rao cuando estaba en CIAT y de otros investigadores. Entonces, como esta red es, es latinoamericana, creía que valía la pena hacer una introducción corta y general de lo que es la ganadería en Colombia. Entonces, primero, importante mencionar que es el segundo uso de tierra más importante a nivel de área, pues a nivel de territorio, solo superado pues por los bosques, que los bosques afortunadamente todavía tenemos más o menos el 51% del territorio, y luego siguen áreas que están, pues no estoy tan seguro que estén en pastoreo, pero que al menos son praderas, que son el 32% del territorio y un porcentaje pequeño de esas casi 35 millones de hectáreas están en forrajes mejorados. Si hubiera más área en forrajes mejorados, seguramente no se necesitarían esas 35 millones de hectáreas para la producción pues actual. Se considera que es más o menos el 7% del mercado laboral nacional, que abarca un poco más del 1% del Producto Interno Bruto. Se estima que hay 400, más de 400.000 familias de pequeños productores asociadas pues a la producción ganadera y hay un inventario bovino, pues que las cifras pueden variar como entre 23 o 26 millones de animales, pues para una relación entre unidades animales y por hectárea de menos de uno, o sea, el 0,67. O sea, en general hay grandes extensiones de tierra con baja, digamos, ocupación de ganado. En el programa de forrajes tropicales, pues nuestro objetivo es mejorar los medios de vida de los productores agropecuarios rurales y a la vez contribuir a la ecoeficiencia de los sistemas de producción. Ese es, dentro de los objetivos, es explorar los beneficios de los forrajes multipropósito para mejorar la productividad mientras se reduce la huella ecológica. Y eso lo hacemos, como lo decía antes, nuestro punto de entrada es el germoplasma forrajero, que se ha hecho a través de la recolección y, como lo decía, predecesores míos como el doctor Reinhard Schütze-Kraft y otros muchos dedicaron, digamos, su vida científica a viajar y a recoger diferentes genotipos de forrajes alrededor del mundo tropical y lo recolectaron y hicieron un reservorio grande que ahora es la unidad de recursos genéticos y que es la base para la selección y el mejoramiento de estos forrajes. Entonces lo que queremos es obtener forrajes como productos de alto valor y que esas opciones de forraje sean integradas en sistemas agropecuarios. Y ya más adelante les voy a dar mostrar una infografía con un poquito más de detalle sobre el tema. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos? O sea, puede que estas cifras ya sean de hace un par de años, pero en general el diagnóstico que hacemos no ha cambiado. Y es que, y estas son, digamos, las cifras
por las cuales nosotros pensamos que vale la pena trabajar en ganadería y que no es una opción simplemente decir que no hay, que hay que parar de trabajar en la ganadería o prescindir de la producción ganadera. Entonces, algunas cifras que seguramente muchos de ustedes ya conocen es que hay más de 17.000 millones de cabezas, digamos, de ganado, pues no solo de bovinos, sino también de cerdos, de gallinas y de otros animales, pues que se consideran ganado. Se estima que 2 de las terceras partes de la superficie agrícola total del mundo está dedicada a ganadería, que son casi 5.000 millones de hectáreas. Eh, una cuarta parte de ellas se utiliza para alimentar ganado, unas 3.4 mil, 3.400 millones de hectáreas que están en tierras en pastoreo y una cuarta parte en cultivos. Tiene una presencia en el mercado, digamos, económico bastante grande, eh, indicada aquí con estos números que pueden que ya hayan crecido, que son del orden de los 3 billones de dólares anualmente, y pues tiene un gran importante como fuente de empleo en más de 1.000 millones de empleos cuantificados. Luego en la parte de abajo empezamos a ver algunas áreas por mejorar de la producción ganadera. Y por ejemplo, solo en América Latina se estiman en más de en alrededor de 200 millones de hectáreas en estado de degradación, pasturas en estado de degradación, y esto puede ser el resultado de un pastoreo excesivo y prácticas de producción insostenibles. Y también un tema pues que es bastante pertinente para la red de huella de carbono, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, unas cifras básicas, se estima que de la ganadería sale el 50% de las emisiones que viene de la agricultura y el 15% de todas las emisiones que son generadas por los humanos. Entonces, esos son, digamos, áreas a mejorar. Como les comentaba en la diapositiva, 2 diapositivas atrás, la Alianza Biodiversity CIA tiene un banco de germoplasma o una unidad de recursos genéticos que conserva las colecciones más grandes del mundo de frijol, de yuca y de forrajes tropicales. Aquí en el CIAT, y para los que no conocen, se está construyendo un nuevo edificio, pues, con todas las de la ley, un edificio grandísimo y el más novedoso tal vez de América Latina para el Banco de Germoplasma, donde se albergan alrededor de 20.000 accesiones de forrajes tropicales. Ahí el número aparece con 44.000, es porque se hizo una alianza con nuestro centro hermano, el ILRI, que está localizado en Kenia, y ellos tienen como otras 20.000 accesiones. Puede que algunas de ellas, digamos, sean repetidas, pero en general, pues se pueden hablar de alrededor de unas 40.000 accesiones a las cuales tanto investigadores, pero sobre todo productores, en teoría deberían tener acceso a ellas, porque son de libre distribución. ¿Por qué es clave eso y por qué consideramos que es un gran tesoro? Porque la agrobiodiversidad es clave para mantener los ecosistemas y proporcionar un suministro adecuado de alimentos saludables y nutritivos frente al cambio climático y la degradación ambiental. Entonces, han habido ya casos bastante estudiados y bastante documentados donde la biodiversidad ha servido para sobrellevar eventos, digamos, extremos del cambio climático o y eventos catastróficos como las guerras o algo así. Esa biodiversidad ha servido para que de pronto algunos de esos materiales que si no hubieran sido guardados en el banco de germoplasma, tal vez se hubieran perdido, luego pueden ser rescatados y utilizados nuevamente para volver a establecer cultivos de frijol, de yuca. Hay un caso bastante conocido, creo que fue en el África con el frijol. Entonces, como les decía, en el programa hacemos tanto selección como mejoramiento. Y en términos bastante sencillos, pues selección, escoger algunas de esas poblaciones que hay en el banco de recursos genéticos y evaluarlos bajo algunas condiciones que sean de interés
pueden ser estreses bióticos o abióticos y mirar cuáles presentan unos comportamientos sobresalientes y seleccionarlos para volverlos un cultivar. Y el mejoramiento donde se hacen cruces. Entonces tenemos principalmente programas de mejoramiento en braquiaria o en urocloa, como se llama actualmente, y también en pánico o o en megatirsus, como también se llama, donde se hacen cruces y la idea es producir nuevas variedades que tengan un comportamiento superior, que ayuden a aumentar la productividad animal y también potencialmente la de otros cultivos si se utilizan en rotación o en unión con otros cultivos como granos o etcétera, y que puedan permitir la reducción de los impactos ambientales. Y esto viene muy de la mano a un concepto de intensificación sostenible que está pues ejemplificado de una manera muy general en la gráfica superior derecha, que es producir más en una menor área. Y eso en teoría debería brindar algunos beneficios a nivel ambiental. Nosotros en el área del grupo que yo presido, pues, o lidero, hemos trabajado mucho también en el tema de probar diferentes forrajes y en su capacidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con Rolando hemos trabajado bastante el tema de metano y hoy pues el tema principal es el del óxido nitroso. Este es una infografía que muestra, digamos, de manera clara y sobre todo actual cómo vemos nosotros el programa de forrajes tropicales. Entonces, primero, el punto de entrada por selección o mejoramiento son los forrajes tropicales. Luego pensamos que el siguiente paso podría ser o debería ser la integración de esos forrajes en diferentes sistemas, que pueden ser pues con integración de cultivos en sistemas silvopastoriles o abarcando pues diferentes tipos de sistemas o arreglos que sabemos que existen. Es clave para nosotros trabajar también en las cadenas de valor, o sea, tenemos un énfasis principal en la producción primaria, o sea, a nivel de finca, pero también tenemos socioeconomistas que trabajan en otros temas de la cadena, de otros eslabones de la cadena de valor, como lo pueden ser el transporte, como lo pueden ser la comercialización, como lo pueden ser temas de oferta y demanda por ejemplo, la diseminación o el desarrollo de sellos de esa producción de leche o carne para integrar también a los consumidores en esas producciones sostenibles. Y el otro tema importante es el de políticas, que deben haber políticas habilitantes que fomenten, digamos, toda esta integración de esos forrajes tropicales para una intensificación sostenible. Entonces, creemos en la intensificación sostenible de los sistemas agrosilvopastoriles y que tienen el potencial, como lo hemos mostrado en diferentes artículos y como algunos de ellos les voy a mostrar hoy, de reducir la huella medioambiental y pues mejorar los medios de vida. Ya para entrar un poquito más en el tema del nitrógeno, que es nuestro tema principal de hoy, entonces simplemente hacer un recuento y contarles que la introducción de fertilizantes nitrogenados en la agricultura global en la primera mitad del siglo XX, por el proceso pues que todos conocemos, por el proceso de síntesis química de nitrógeno Haber-Bosch, multiplicó por 4 la productividad de los cultivos. Y esta es una gráfica que de pronto todos la hemos visto de diferentes maneras, pero que ejemplifica muy bien que con la capacidad del ser humano de hacer síntesis química del nitrógeno y poder aplicarla a cultivo, pudo multiplicar por 4 la productividad de los cultivos. Entonces aquí se puede ver claramente, por ejemplo, en el tema del maíz, hasta 1940 había una productividad casi estática, y luego a partir del descubrimiento y la aplicación del proceso de Haber-Bosch y la aplicación de fertilizantes nitrogenados se disparó, digamos, esa productividad.
Y eso fue, digamos, la parte positiva de la revolución verde. Sin embargo, también hubo algunas partes negativas que se han ido cuantificando con el tiempo y la humanidad se ha dado cuenta de que es necesario hacer algo. Por ejemplo, en el caso del raíz y el maíz, del arroz y el maíz, perdón, del fertilizante aplicado de la mayoría de los cultivos, entre el 40 y el 60% de ese nitrógeno que se aplica se pierde en el ambiente por diferentes procesos. Entonces, en el caso del arroz, por ejemplo, eh, de, de casi 20 teragramos de nitrógeno que se aplica como fuente fertilizante, solo el 36% es expresado en biomasa en ese raíz. O sea, el otro casi 65% se pierde, bien sea por emisiones de óxido nitroso, por emisiones de amonia o procesos de amonificación, o también por lixiviación de nitratos. Y en el caso del maíz, pues el panorama es un poquitico más alentador, donde el 56% de ese nitrógeno aplicado se convierte en biomasa, pero también hay unas grandes pérdidas de ese nitrógeno en la atmósfera como contaminante. Y también casi el 10% de la energía mundial se destina al proceso de Haber-Bosch, o sea, es bastante costoso en términos energéticos y por lo tanto, y en conclusión, el uso eficiente del nitrógeno es crítico para la sostenibilidad global. Aquí es cuando ya entramos un poquito en materia y es el tema de la inhibición biológica de la nitrificación, que fue inicialmente observado por una científica del CIAT, que era Rosemary Bradley, tal vez en los años 80, donde ella hizo una primera observación inicial, donde vio que la nitrificación, que es el proceso mediado por microorganismos del paso de amonio a nitrato en el suelo, era más lento donde había pasturas de braquiaria que donde había otro tipo de cultivos. Luego eso generó un interés por un centro de investigación que se llama JIRCAS en el Japón y se creó una colaboración de largo tiempo donde el doctor Rao pues, fue uno de sus principales líderes científicos y se creó una colaboración de largo alcance entre el CIAT y JIRCAS y en 1900, creo que si no estoy mal fue en el 94 o en el 90 y pico, no me acuerdo en qué año fue, en el 2009, perdón, se publicó este artículo en PNAS donde fue un artículo, digamos, donde se sentaron las bases de ese fenómeno que había sido observado inicialmente por la doctora Bradley. Entonces, de manera esquemática, eh, las pasturas de braquiaria humidícola tienen la capacidad de producir unos metabolitos en sus raíces que son liberados al suelo y se caracterizó una molécula que es llamada braquialactona. Esta molécula tiene la capacidad o se postuló pues que esa molécula tiene la capacidad de interactuar con microorganismos que hacen el proceso de nitrificación, que es, como les decía, es el paso del amonio al nitrato, reduciendo la velocidad, no bloqueando completamente ese paso del amonio al nitrato, pero sí reduciendo la velocidad en la que se oxida el amonio al nitrato. Y de esa forma, pues se mostraron unos avances significativos en el tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es bastante importante, pero también de preservación de ese nitrógeno en el suelo, evitar que sea perdido rápidamente en forma de lixiviación de nitrato, por ejemplo, o en gases de efecto invernadero. Bueno, eso fue ya todo lo que les expliqué. También vale la pena mencionar que más recientemente y desde ahí se han investigado también si este fenómeno se presenta en otros cultivos y se han dado cuenta que también se presenta, por ejemplo, en sorgo, en braquiaria, pues que fue donde se descubrió. Se han presentado algunos estudios también en arroz, y estas son las diferentes moléculas, y la
la ruta y la parte de la ruta enzimática donde actúan, también en trigo y en maíz. Este, digamos, es un artículo del 2017, pero ya se han descubierto o se han hecho varios avances en el maíz. Y esta gráfica aquí nos muestra como el poder que tiene cada uno de estas moléculas para inhibir el 80% de la nitrificación en ensayos in vitro. Entonces aquí vemos la braquialactona, que es el compuesto que producen las braquiarias, y con una cantidad de 10.6 micromoles es capaz de inhibir el 80% de la nitrificación. O sea, es una molécula potente. Eh, en, investigaciones más recientes, mi colega Konrad Egenolf, que hizo la tesis en la Universidad de Hohenheim y el CIAT, descubrió que no solo era una sola molécula de braquialactona la que tenía ese poder de inhibición, sino que también hizo la descripción de otras moléculas que son como isómeros o que presentan una variación química, una variante química de la braquialactona, con variantes epoxi o hidroxi del compuesto original, y demostró que otros compuestos como el 3,8 epoxi 9 hidroxi 4,7 braquialactona y la 3 epibraquialactona tienen una mayor actividad inhibitoria que la molécula original descrita originalmente pues por el colega Subarao, descrita en el artículo de PNAS. Este gráfica lo que nos dice acá es un ensayo in vitro donde se ponen bacterias nitrificantes que están intervenidas con un gen de luciferasa. Lo que hacen es emitir luz. Entonces, cuando están muy activas, pueden emitir bastante luz, y cuando se agregan diferentes concentraciones de las diferentes inhibidores, se hace una inhibición de esa luz. Y aquí se pueden ver que la inhibición es más fuerte de esa luz, que es, como decía, un reportero de la actividad de esas bacterias nitrificantes, es más fuerte donde están estos dos nuevos isómeros. Ya en experimentos en campo, en el 2017, pudimos recrear, digamos, lo que es un evento de orina. Como sabemos, las entradas de nitrógeno en el sistema ganadero, pues pueden ser de diferentes maneras, en general de dos formas, pues por agregar fertilizantes nitrogenados, o sino también por eventos de orina o estiércol. Y lo que hicimos aquí fue coger dos variedades de braquiaria. Uno, el cultivar mulato, que tiene potencial de inhibición, bajo potencial de inhibición biológica de la nitrificación, y el braquiaria humícola 679 o cultivar tuli o dulce, como le dicen también en los llanos, que tienen una alta inhibición. Entonces lo que hicimos fue colectar orina, hacer simular un evento de orina de un animal y luego medir en la gráfica de la izquierda qué tan efectivo era cada uno de esos pastos en limitar la producción de nitrato en el suelo, y también medimos las emisiones de óxido nitroso en cada una de esas parcelas, una con mulato y una con 679. Y vimos que mientras el 679 es bastante efectivo en limitar esa producción de nitrato en el suelo, el mulato, en el suelo donde crece el mulato, hay una rápida oxidación de ese nitrógeno a nitrato, lo cual es una indicación que puede ser perdido del sistema. Y eso lo confirmamos con las emisiones de óxido nitroso, donde vimos que el braquiaria humícola 679 es capaz de limitar esas emisiones de óxido nitroso de manera efectiva, inclusive 25 días después de esa deposición de orina en forma de deposición de nitrato en forma de orina, mientras que el mulato no es capaz de limitar esas emisiones de óxido nitroso. Bueno, luego nos preguntamos,
Este fenómeno está presente en términos de pastura solo en braquiaria. Entonces, mi colega Daniel, que pertenece pues a mi grupo de investigación o al grupo de investigación de forrajes tropicales, lo que hizo fue hacer una exploración de la población base de mejoramiento de los genotipos de Panicus maximum o de Megatirsus a nivel de invernadero. Y lo que hizo fue, de nuevo, en la gráfica del centro, medir cómo era esa producción de nitrato en el suelo en cada una de las materias donde crecían los diferentes genotipos. Y primero observó que había o sea, que la producción de nitrato era diferencial, o sea, que pareciera que si hubiera capacidad de algunos genotipos de tener esa capacidad de IBN, y luego eso lo confirmó también tomando genotipos seleccionados que eran capaces de limitar esa producción de nitrato de manera fuerte, otras de manera media y otras de manera realmente pobre, o sea, había mucha producción de nitrato, y midió las emisiones de óxido nitroso en esos tres grupos y vio una relación inversamente proporcional, que era lo que estábamos esperando. No fue perfecta la correlación, pero sí una correlación significativa, donde los microorganismos con alto potencial IBN fueron capaces de limitar esa producción de óxido nitroso de las emisiones. Entonces, estas son algunas de las conclusiones del artículo que publicó Daniel, que es bastante interesante. Y luego nos preguntamos, aquí está, ¿qué pasa con los otros elementos como el fósforo, el cobre y el zinc? O sea, aquí teníamos más o menos una explicación o una teoría más o menos clara, que teníamos algunas evidencias empíricas de cómo funcionaba ese ciclo de nitrógeno en las pasturas, pero sabemos que las pasturas no solo viven de nitrógeno. ¿Qué pasa con el fósforo, el cobre y el zinc, por ejemplo, con otros micronutrientes? Entonces, colegas como Nicola Teucheroa y Eduardo Vázquez de la Universidad Politécnica de Madrid tuvieron una hipótesis y pensaron que tal vez había una relación entre las braquiarias que tenían un alto potencial IBN con las micorrizas, que en términos generales, pues una micorriza, una endomicorriza, es una simbiosis de planta microorganismo, donde el hongo toma carbono de la planta, y el hongo es capaz o le provee a la planta de otras fuentes como de fósforo, también nitrógeno, cobre o zinc. Entonces lo que hicieron ellos fue evaluar tres genotipos de braquiaria: mulato, como ya les dije, que es de bajo BNI, y dos genotipos de alto BNI, que es el 679 y el 16888. Y lo que hicieron fue un evento de fertilización, y luego, perdón, midieron tanto la colonización de micorrizas como la densidad de esporas en las raíces de cada uno de esos genotipos, y luego hicieron un evento de fertilización y hicieron diferentes muestreos a diferentes tiempos, y hallaron una correlación donde el genotipo con bajo IBN también tenía una capacidad menor de facilitar esa simbiosis con las micorrizas en términos de colonización de micorrizas en porcentajes y en las densidades de esporas también. Entonces la conclusión era que genotipos con alto BNI mostraron una mayor dependencia de la colonización de micorrizas para su desarrollo, y la aplicación de nitrógeno aumentó la colonización también de micorrizas, lo cual fue pues interesante de observar. Luego ellos mismos se preguntaron si eso también tenía unos efectos en el tema de emisiones de óxido nitroso. Y lo que hicieron fue un experimento utilizando un solo genotipo de braquiaria, braquiaria decumbens, y lo que hicieron fue coger una gran cantidad de suelo y lo esterilizaron, o sea, le quitaron todas las fuentes de microorganismos, especialmente pues de micorrizas, que era el interés, en las cuales podrían entrar a colonizar las raíces de esas braquiarias, y lo dividieron en dos grupos:
Uno, que lo dejaron esos Brachiaria decumbens creciendo en un suelo libre de micorrizas o en suelo estéril, y en el otro grupo que hicieron una inoculación de micorrizas, o sea, hicieron por aparte una extracción de esas micorrizas de un suelo nativo y luego hicieron una inoculación. Y como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, mientras que las raíces control no tenían ninguna colonización de esas micorrizas, en el tratamiento donde hicieron esa inoculación, vieron unas bastantes vesículas micóticas micorríticas. Y luego hicieron un evento de fertilización y se dieron cuenta de fertilización con urea, y se dieron cuenta que las emisiones de óxido nitroso fueron mucho más altas en el suelo que no tenían micorrizas que en el suelo donde sí había micorrizas, lo cual pues habla bastante bien de que se debe favorecer los mecanismos en los cuales puede haber interacciones planta-microorganismos. Listo. Digamos, otro de los trabajos que vale la pena mencionar son los trabajos que hizo el doctor Hannes Karwat, que también de la Universidad de Hohenheim, que hizo parte de su tesis doctoral aquí con nosotros en CIAT, y lo que hizo principalmente fue probar dos técnicas, porque, digamos, entre comillas, fáciles de determinar la actividad IBN en grupos de genotipos de braquiaria. Y eso es importante, sobre todo, por ejemplo, cuando se van a explorar o a fenotipificar grandes poblaciones. Entonces, primero lo que hizo fue estandarizar un ensayo de actividad de nitrato reductasa, que es un indicador bastante utilizado en agronomía, digamos, para medir la actividad y la toma de nitrógeno, y vio que había una buena correlación entre la respuesta de esa enzima de nitrato reductasa con la producción de nitrato en suelo, especialmente cuando se medía en las hojas. Y esto es importante porque no es un muestreo, digamos, destructivo. Y luego también en otro desarrollo midió la abundancia natural del isótopo N15 y pudo encontrar también una buena correlación, primero negativa, entre la toma de nitrógeno de los diferentes genotipos evaluados de braquiaria con la huella espectral de nitrógeno 15, y una correlación un poco más positiva con el nitrógeno que se perdía por medio de lixiviación. Luego, otra vez de nuevo, Eduardo y Nicola hicieron digamos, eran unas personas bastante inquietas, y lo que nosotros medíamos principalmente es la nitrificación neta. Y esa nitrificación neta lo que hace es decir eh, qué tanto nitrógeno es oxidado del amonio al nitrato, pero no diferencia bajo qué proceso. O sea, ahí nosotros cuando medimos eso, y de hecho es uno de los principales eh, eh, procedimientos experimentales que hacemos, no diferenciamos si es solo por nitrificación o si también hay posibilidad de que haya inmovilización, por ejemplo. Entonces ellos lo que hicieron fue midieron la gross nitrification o la nitrificación bruta, que permitió darse cuenta de que no solo esa inhibición se daba a nivel de la nitrificación. Entonces, lo que hicieron fue, lo que esperábamos en estas mediciones era que, como ven en la parte izquierda, que el nitrógeno orgánico por proceso de amonificación pues pasara al amonio, y luego eh, dos genotipos diferenciales, uno con alto BNI, fuera capaz de disminuir esa nitrificación bruta y también la neta, y el de bajo BNI pues no fuera capaz de limitarla, entonces hubiera una nitrificación bastante rápida.
pero ese proceso, que es bastante detallado, permitió diferenciar y permitió identificar que los genotipos con alto contenido o con alto potencial IBN no solo restringían el paso del amonio al nitrato por medio de la nitrificación, sino que de alguna forma también estimulaban la inmovilización de ese nitrógeno por la biomasa microbiana. Entonces, nos dimos cuenta de que no solo ese efecto de las pasturas está asociado a esa nitrificación, al proceso de nitrificación, si recuerdan el esquema inicial que les mostré, sino que también puede haber un efecto de estimulación a los microorganismos para que tomen ese nitrógeno y eventualmente esté guardado en la biomasa microbiana y eventualmente puede ser recirculado al nitrógeno orgánico, lo cual en términos prácticos puede significar también unas reducciones de pérdidas del nitrógeno en términos de nitrato o de óxido nitroso, pero es interesante saber cuáles son los mecanismos que están participando. Importante también mencionar trabajos que hizo mi colega o nuestro colega Ngoni Chirinda, donde demostró también que la degradación de las pasturas impacta en las emisiones de óxido nitroso. Entonces él lo que hizo fue convocar o reunir un grupo de estudiantes de doctorado de diferentes partes de Latinoamérica, y lo que hizo fue hacer todo el entrenamiento y también la capacitación y el desarrollo de un protocolo para que en sus lugares de origen, tanto en Nicaragua, en Trinidad y Tobago, en dos localidades en Colombia, en dos localidades en Argentina y en una localidad en Brasil, pudieran medir las emisiones de óxido nitroso en una misma especie de pastura, pero comparando una pastura degradada en comparación con una pastura productiva. Y el resultado pues fue bastante alentador, donde en casi todas las pasturas que se midieron, las emisiones de óxido nitroso fueron más fuertes en donde estaba la pastura degradada. Entonces es una invitación a que mantengamos obviamente esas pasturas de forma productiva. O sea, ganamos no solo en productividad, pero también reducimos emisiones. También pensé que era clave mencionarles que también encontramos una buena relación en las pasturas con alto contenido o alto potencial de inhibir la nitrificación, también mejoran otras características del suelo. Aquí nuestra colega Claire Horrocks de Rothamsted en el Reino Unido, en esas mismas parcelas donde se descubrió o donde se describió el IBN, midió otras características y se dio cuenta que los pastos con alto IBN presentaron también una mayor concentración de carbono orgánico, una menor pérdida del suelo, una mejor friabilidad y una menor abundancia de arqueas y bacterias nitrificantes, que pues esto ya lo sabíamos. También en experimentos de campo, y esto pues tal vez no es nuevo para muchos de ustedes, también se pudo demostrar que hay un efecto residual del IBN de pastos de braquiaria, puede aprovecharse por un cultivo subsecuente, como en el caso, por ejemplo, del maíz. Entonces, lo que se hizo de manera inicial fue eh, coger dos usos de la tierra, uno donde se cultivaba maíz por bastante tiempo, digamos de manera sucesiva, y otro donde se cultivaba braquiaria también por 10 o 15 años. Y lo que se hizo fue poner nuevamente maíz en los dos usos de la tierra, y se vio que las productividades de ese maíz fueron muy superiores, donde el uso de la tierra anterior fue el de braquiaria humidícola, y esto a diferentes dosis de nitrógeno aplicadas. Y esto se pudo soportar en varios años midiendo esa productividad en esos mismos lotes. Y esto se correlacionó también con la eficiencia de uso de nitrógeno agronómica, donde fueron mucho más altas en los lotes donde había antes braquiaria humidícola. Bueno, también mencionar que obviamente que sabemos que este efecto no solo se debe al IBN, tal vez el IBN contribuye en una parte, pero pues hay otros factores también que pueden contribuir. Eh,
mencionarles también un ejercicio que hicimos el año pasado eh, y publicamos con diferentes actores de América Latina, donde fuimos e investigamos cuáles eran, específicamente en los países, en 7 países de América Latina, se habían comprometido los diferentes gobiernos en sus NDCs o acciones apropiadas o compromisos nacionalmente determinados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y nos dimos que en todos ellos al menos habían comprometido un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en todos también había una buena proporción de emisiones que venían de la ganadería. Entonces luego nos dimos a la tarea de identificar en fuentes bibliográficas si en esos mismos países existían ya acciones de mitigación que habían sido probadas, y nos dimos cuenta que en todas realmente por literatura y en experimentos de campo ya habían diferentes fuentes de mitigación que habían sido reportadas. Entonces nos dimos cuenta que tal vez el problema no es de falta de tecnologías o falta de estrategias para reducir emisiones, sino que hay otros desafíos diferentes que son de escalamiento de esas prácticas, políticas habilitantes que permitan la adopción a gran escala, el conocimiento y la asistencia técnica. Ya para llegar a finalmente, simplemente para mencionar y tal vez para estimular un poco la discusión, para mencionarles seguramente algo que ustedes han leído y por lo que he visto en el chat han revisado bastante, y es la diferencia que hay entre los diferentes métodos de contabilidad del potencial de calentamiento global de los diferentes gases que vienen de la ganadería específicamente. Entonces, obviamente esto se hizo para tratar de tener una homogeneidad y poder comparar entre gases. Y hay digamos, la metodología clásica es la del potencial de calentamiento global 100, en el que principalmente toma el potencial de calentamiento global, que es la capacidad de atrapar calor en la atmósfera de los diferentes gases, donde el CO2 pues es el referente, es uno, el metano tiene 28 veces más capacidad que el CO2, y el óxido nitroso más de 265 veces más que el óxido nitroso, que el CO2, perdón. Entonces ese es el potencial de calentamiento global 100, que es el estándar y el que se utiliza normalmente en el IPCC. Más recientemente, en los últimos 2 o 3 años, hubo también una nueva metodología propuesta, que es el potencial de calentamiento global asterisco, que no solo toma o no solo considera la capacidad de atrapar calor en la atmósfera, sino que también toma como fuente importante el tiempo de vida o el tiempo de permanencia en la atmósfera de cada uno de esos gases. Entonces, mientras hay unos gases de vida larga, sobre todo el dióxido de carbono, que es de más de 1000 años, el óxido nitroso tiene más o menos un tiempo de vida de 120 años, y el metano es un gas de vida corta de 10 años. ¿Y esto por qué da? Porque principalmente en el tema del metano hay unos sumideros también bastante grandes que permiten absorber el metano, y también hay una conversión química en la atmósfera que convierte ese metano a CO2. Entonces, importante mencionar esto por las implicaciones que tiene para nosotros en el tema de ganadería. Y para poner un ejemplo sencillo, es si nosotros, o si en el tema de ganadería bovina, si a nivel mundial fuéramos capaces de mantener un hato constante por 10 años mínimo, que es el tiempo de vida que tiene el metano, en teoría al año 10 con esas hato constante y emisiones constantes, estaríamos logrando un efecto no de calentamiento, sino de enfriamiento del planeta. Entonces, para ponerlo ahí para discusión. Y ya para finalizar, pues comentarles, tenemos varios proyectos de extensión en diferentes regiones del país. Uno de ellos se llama Ganso, que es el nombre viene de Ganadería Sostenible, y es un centro de asistencia técnica y financiera en la Orinoquía,
que lo hicimos en colaboración con una firma consultora experta climática que se llama Climate Focus, y la teoría viene por hacer una intensificación de las operaciones, diversificar también esa producción y la restauración y la conservación. También tenemos un tema de un aval ganso, que es un aval a nivel de finca, donde se hace el aval de la finca de proveedores de carne, digamos, y se hace una certificación de esa finca, y algunos de los productos se pueden encontrar ya, por ejemplo, en algunos carullas en Bogotá, con esa certificación de ganso de buenas prácticas. Para finalizar, con algunos puntos finales, como que los forrajes tropicales bien manejados pueden ayudar a la intensificación de la producción en menos área, que es lo que les comentaba de la intensificación sostenible. Algunos pastos mejorados exhiben una actividad de inhibición biológica de la nitrificación, que como les mostré en algunos ejemplos, aumenta el uso de la eficiencia del nitrógeno y reducen las emisiones de óxido nitroso. Es clave también poder conocer a fondo las interacciones suelo, planta, animal y microorganismos, y eso no solo para disminuir para disminuir las emisiones de óxido nitroso, sino también en general para aumentar la productividad y también reducir emisiones también de metano, por ejemplo, conociendo el comportamiento de los microorganismos ruminales. Las praderas productivas no solo mejoran la productividad, sino que también tienen el potencial de controlar las emisiones de óxido nitroso. Y en la contabilidad de gases de efecto invernadero es clave tener en cuenta no solo su potencial de calentamiento global, sino también su tiempo de persistencia en la atmósfera. Eso era lo que tenía programado para contarles hoy. Espero no haberme excedido en el tiempo y haber llenado las expectativas. Muchas gracias.